La ciudad de Jaén ha perdido casi 1.500 habitantes en esta década y la provincia más de 20.000. La provincia de Jaén, con la capital incluida, se hace cada vez más pequeña en términos de población y, lo que es peor, cada vez más envejecida. Muy buenos días. Los datos del padrón van a arrojar de nuevo datos negativos en Jaén, y es que se viene repitiendo una tendencia que viene siendo arrastrada desde que comenzó la crisis económica y que se debe principalmente a los factores socioeconómicos derivados de la misma, pero que en cierto modo lo único que hace es agudizar una tendencia que ya comenzaba hace bastante tiempo. Va a ser nuestro tema de apertura en el día de hoy. Enseguida estamos con un experto que va a estar aquí con nosotros para abordar estos datos. Comenzamos. Es la gran culpable del descenso de población en Jaén, pero hay que atender a más datos que vamos a intentar repasar a continuación, porque no solo importa el hecho de que Jaén está perdiendo población, sino también, por supuesto, hay que destacar que cada vez esta es más vieja, es mayor y por tanto más difícil entrar en términos productivos a la hora de valorarla. Ya supera los 40 años. Enseguida va a estar con nosotros el experto en demografía e investigador de la Universidad de Jaén, Antonio David Cámara, para hablar de estos datos. Va a ser nuestro tema de cabecera, nuestro tema de apertura en la parte de actualidad, en nuestra mesa de actualidad, donde también vamos a abordar, por supuesto, más temas. Por ejemplo, en este día, lunes, que viene quizá un poco descafeinado a nivel político, hay que destacar que hemos vivido un intenso fin de semana y que ha tenido su colofón, por ejemplo, en las fiestas de las Cruces de Mayo, que este año, a pesar del agua, que las ha deslucido ligeramente, han vuelto a ser seguidas por centenares de jiennenses. No le consiguió en ningún momento la lluvia quitar protagonismo a unas cruces que, como pueden ver, lucían esplendorosas. Para muestra, la de San Pedro Pascual, que se ha llevado el primer premio del concurso que organiza el Ayuntamiento. Eso sí, las que no pudieron salir a la calle fueron las procesiones infantiles. No decía precisamente aquí en este programa Paqui Molina que solamente un aguacero podía evitar que salieran a la calle. Bueno, pues eso fue finalmente lo que pasó. No pudieron las procesiones infantiles con el agua, sí pudo el festival con otra marcha que se celebra en los Hermanos Maristas. En este año alcanzaba ya su 8ª edición. A pesar de que las nubes hacían presagiar que el agua podía hacer acto de presencia, finalmente dio una tregua que permitió llevar a cabo casi todas las actividades que tenían, en este caso, un fin solidario: recaudar dinero para un proyecto de Cáritas, del que en unos minutos les vamos a dar más detalles. Ni siquiera la fiesta de la espuma se libró del martirio. Y hoy vamos a abordar otros temas, y es que, ya saben, 2 lunes al mes tenemos cita con Miguel Ángel Castillo, que viene desde la Botica del Bosque a ofrecernos remedios y soluciones naturales. Y hoy nos vamos a centrar en un tema que quizá algunos de ustedes conozcan, pero para otros va a ser la primera vez que oigan hablar de él. Son las flores de Bach. Son unas esencias florales que nos ayudan en nuestro estado de ánimo. Fueron descubiertas por un médico inglés en el siglo XIX y a día de hoy son un remedio al que muchas personas acuden, especialmente cuando sufren estados de alteración de ánimo. Con ellas curan estados de depresión, de insomnio o incluso pequeñas dolencias. Pues nosotros vamos a conocer un poquito mejor lo que son las flores de Bach gracias a Miguel Ángel Castillo. Y hoy vamos a cerrar nuestro programa con música. Ya saben que esto nos gusta hacerlo más tirando al fin de semana, pero bueno, como venimos de un fin de semana muy intenso, vamos a prestarle un poquito de atención al rock and roll jiennense. Y en este caso vamos a hablar de una banda que ya lleva más de una década a sus espaldas y que acumula 6 trabajos discográficos, el último editado en este 2016, todavía en formato físico y demostrando que se puede tener un especial cuidado a la hora de hacer canciones e incluso de empaquetarlas, por decirlo de alguna manera, como han demostrado los Bizarros. Hoy el líder de la banda, Carlos Oya, aprovechando que es fiesta en Pegalajar, pueblo en el que tiene su lugar de trabajo, va a estar con nosotros para hablarnos de Inevitable y de la trayectoria ya muy longeva que arrastra esta banda jiennense. Sin duda alguna, un auténtico referente para los rockeros de Jaén. Nosotros lo que vamos a hacer ahora, antes de abordar todos estos asuntos, es irnos a conocer la actualidad del día. Para ello lo que hacemos es abordar ya nuestra mesa de actualidad,
donde en unos minutos vamos a ir repasando todo lo que sucede en este lunes. Eso sí, antes ya saben, tenemos cita con las redes sociales y es que cada día pues nos gusta estar un poquito más cerca de ustedes y para eso les ofrecemos múltiples canales para que se pongan en contacto con nosotros. Como siempre recordamos nuestra dirección de correo electrónico que la tenemos por aquí, va a aparecer aquí sobreimpresionada, muy bien, estupendo, hoyjaen@ondajaen.es. Ahí nos pueden encontrar y contarnos cualquier cosa que les apetezca. Por supuesto también estamos abiertos a aquellas noticias que nos quieran contar y que crean que sean relevantes para aparecer en este espacio. Y si no, pues nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales, en nuestro canal de YouTube, donde podrán ver los programas que han antecedido a este y por supuesto estamos también presentes en Facebook, ahí tenemos nuestra fanpage, ya saben, solamente tienen que poner en el buscador Hoy Jaén y darle al me gusta y ahí se pueden sumar ya a nuestra comunidad y si no, nos van a encontrar en nuestra cuenta de Twitter, muy sencilla, @hoyjaen, y ahí cada día abrimos hashtag, enseguida abrimos el de hoy, hoyjaen98, y por supuesto también lanzamos una encuesta. En este caso lo que vamos a hacer es repasar la encuesta que lanzamos el pasado viernes. ¿Cree que se debería aumentar aún más el plazo de solicitud de ayudas de la PAC? Recordando, bueno, pues que se había hablado de una fecha en torno al 15 de mayo. Pues todos los que han votado han dicho que sí, que sería necesario, sería deseable que ese plazo se ampliara. Y enseguida estamos precisamente con una noticia que aborda eso. Pero antes vamos a la crónica política de este lunes, que está, como decimos, un tanto descafeinada. Venimos de un fin de semana muy intenso y quizá incluso en Sevilla el fin de semana siguiente va a ser más intenso todavía por aquello de que llega la fiesta del Rocío, de la que también vamos a hablar ahora porque ya han partido las carretas de Jaén. Solamente destacar un asunto y es la declaración del ex consejero Martín Soler en el tribunal que juzga el caso de los ERE. El juez Álvaro Martín ha aceptado a declarar como investigado este lunes día 9 de mayo al exconsejero de Innovación de la Junta de Andalucía en el marco de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos. En este caso, esta es la pieza separada que hace referencia a la agencia IDEA. En una providencia fechada en el 29 de marzo, el magistrado atiende la petición del exconsejero de la Junta que va a declarar en este caso de manera voluntaria, como ya lo hiciera y lo están viendo en unas imágenes que pertenecen al año 2012 en la comisión de investigación que se centró en el Parlamento sobre este caso de los ERES. El juez cita a declarar como investigado también el próximo 16 de mayo al viceconsejero de Empleo, Justo Mañas, que también tendrá que declarar junto con Javier Aguado y el exdirector general de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano. El auto dictado el 17 de noviembre de 2015, según la juez María Núñez Bolaños, acordó incoar diligencias previas para continuar la instrucción de forma separada del procedimiento específico por el que se concedieron ayudas. Se incluyó dentro de esta pieza a 51 ex altos cargos de la Junta de Andalucía. En ella se encuentran Manuel Chávez, José Antonio Griñán, los exconsejeros Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Gaspar Zarrías. Todos ellos están dentro de esta pieza. Recuerden que la juez Mercedes Alaya estaba intentando abordar este caso de una forma global y conjunta y la juez Núñez Bolaños ha decidido hacer piezas separadas para intentar abordar un caso que realmente, pues en vista de las diligencias y procedimientos que lleva abierto, se ve que es prácticamente inabordable. De hecho, no sabemos si por inacción de los propios protagonistas judiciales o por el hecho de que quizá es un caso excesivamente complejo. Estamos viendo pues como algunos de los imputados ya están quedando exonerados por el hecho de que pues, los casos por los que están siendo juzgados ya han prescrito. Bueno, vamos con más asuntos y en este caso lo que hacemos ahora es una referencia a eso que le comentamos anteriormente. Recuerden que el pasado viernes teníamos aquí al secretario general de COAG para hablar de esa ampliación del plazo de la PAC, una ampliación de plazo que en principio se había fechado hasta el 15 de mayo, pero que según la Junta de Andalucía, que ya ha dado a conocer este fin de semana el plazo definitivo, llegará hasta el 15 de junio la presentación de solicitudes de ese pago básico de la política agraria común. Y es que para ello se ha alegado las especiales circunstancias en las que se ha desarrollado la campaña 2015, en la que entró en vigor este nuevo modelo de ayudas directas que tan diferente es del anterior. En este caso, pues la consejera de Agricultura ha mostrado su satisfacción por el anuncio de la Comisión Europea y ha recordado que en respuesta a las peticiones y preocupación del sector, el pasado 1 de abril ya fue la propia Isabel García Tejerina, la ministra de Agricultura en funciones, las que hizo las gestiones oportunas para que se ampliara este plazo, que en principio quedaba hasta el 15 de mayo, pero que, como les hemos comentado, finalmente va a ir hasta el 15 de junio. Así pues, los agricultores que aún tengan dudas en cuanto a la concesión de esas ayudas del pago básico de la PAC, sepan que finalmente van a tener un plazo más amplio
julio para la presentación de las mismas. En cualquier caso, ya saben que pueden contar con los técnicos de las organizaciones agrarias para presentar esas ayudas. Y vamos ya a repasar lo que ha supuesto este fin de semana, que ha sido muy intenso en nuestra provincia, pero en este caso también tenemos que destacar no solo lo que ha ocurrido en la capital, sino también lo que ha ocurrido en toda la provincia de Jaén, donde hay que destacar un dato que lo daba a conocer en este caso la delegada territorial de Cultura y Turismo, Pilar Salazar, y es que en Jaén, junto con la Feria de San Antón, junto con la Noche de San Antón, ya contamos con 9 declaraciones de interés turístico, así como decimos lo daba a conocer Pilar Salazar. El último que lo obtuvo en marzo de 2011 fue la fiesta de las Lumbres y la carrera urbana Noche de San Antón, pero también hay que sumar a este listado la romería de la Virgen de Tízcar en Quesada o la fiesta de los Mozos de Rus. Por supuesto también está la fiesta conmemorativa de la Batalla de Bailén, la de San Marcos con los toros ensogados en las veas de Segura, cárceles en honor de la Virgen del Rosario y San Roque, y también por supuesto los moros y cristianos, así como las hogueras de Mancha Real, etcétera, etcétera. Y por supuesto, a pesar de que todavía no está declarada de interés turístico, hay que destacar por supuesto la presencia de estas fiestas, medievales de Sabiote, que han atraído a un importante número de visitantes y curiosos, incluso la propia presidenta de la Junta de Andalucía, que decidió pasar este sábado por las mismas. En Jaén, sin embargo, hemos tenido otros asuntos, por ejemplo, cruces de mayo, a destacar la de la Parroquia Inmaculada y San Pedro Pascual, que se ha alzado con el primer premio dotado con 500 euros del Ayuntamiento de Jaén. Ha sido la mejor de las 28 cruces de mayo instaladas por toda la ciudad. Hay que destacar también la de la Asociación de Vecinos Paso, que se ha llevado el segundo premio, y la de San Ildefonso, Puerta del Ángel, que la van a ver en unos momentos, que se ha llevado el tercer premio, dotado con 300 euros. La están viendo en estos momentos. También hay que destacar la del Colegio Santa María de los Apóstoles, la del Centro de Participación Activa de Personas Mayores Andaluces de Jaén y la de la Hermandad Cautivo y Trinidad. Todas ellas han tenido accesis con 100 euros de dotación. A pesar del mal tiempo, hay que decir que los jiennenses se han sumado a la celebración de estas cruces de mayo, y la lluvia intermitente no ha hecho que centenares de personas dejen de acudir a las mismas, sumándose, por supuesto, no solo a estas bonitas estampas, sino también a esas barras que se activan en los barrios y que, sin duda alguna, pues son un buen acicate también para muchas asociaciones de vecinos, parroquias y colectivos. Hay que recordar también, por otra parte, como esta que están viendo, hay que recordar, por otra parte, que finalmente el viernes no pudieron salir las procesiones infantiles que estaba previsto que lo hicieran. Algunos niños, por su cuento y riesgo, decidieron salir a las calles de Jaén, pero en principio el itinerario oficial se suspendió debido a ese aguacero que cayó por las calles de Jaén y que finalmente pues rompió las ilusiones de muchos pequeños. Tampoco pudo salir a la calle la romería del Cristo del Arroz, que ya saben estaba previsto que saliera en la mañana del domingo y que suele recorrer las calles del barrio de La Glorieta. El Cristo de Charcales, pues no pudo estar en la calle con sus vecinos, pero muchos fieles y vecinos de ese barrio se congregaron en los actos organizados por la cofradía dentro de la ermita del mismo, que pues tuvieron una especial incidencia con la ermita floral y la Santa Misa que se celebró en su honor. Eso sí, pues la cofradía salió a la calle, incluso pues estuvo paseando por las calles de Jaén, pero el Cristo se quedó en la ermita. Y otros que salían a la calle, en este caso, preparando la romería del próximo fin de semana, es la Hermandad del Rocío de Jaén, que ya ha abordado el primer trecho del camino. Lo hacían este pasado sábado. Recuerden que este próximo fin de semana está previsto la celebración de esa llegada multitudinaria a la Hermandad o a la aldea del Monte, en el Rocío, donde se darán cita las cofradías procedentes de toda España. También, por supuesto, no podía ser de otra manera, llega la de Jaén. En este caso, hay que decir que partieron de la iglesia de San Juan de la Cruz con sus carretas y, por supuesto, el Sin Pecado, los coros rocieros típicos, y sin duda alguna, con estas estampas tan floridas y tan musicales. Pues vamos a conocer la previsión meteorológica antes de centrarnos en otros asuntos. Eso sí, les vamos a dar un pequeño apunte porque estamos pendientes de lo que pueda suceder en la Universidad de Jaén, donde en torno a la 1:10 de la tarde está previsto la observación de un fenómeno astrológico que se da
con muy poca frecuencia. Es la interposición del planeta Mercurio, el más cercano al Sol en la trayectoria precisamente del astro rey, y que se puede observar pues, con los medios adecuados desde la Tierra. Sin embargo, el mal tiempo que está reinando en estos días parece ser que va a hacer imposible que finalmente se pueda llevar a cabo esa observación. A las 12 se va a tomar la decisión, pero nosotros lo que vamos a hacer ahora es saber si va a llover o no va a llover. Vamos a conocer la previsión meteorológica de la mano de nuestro compañero José Polo. Buenos días, Daniel. Bueno, pues como puedes comprobar, la temperatura y la meteorología en el día de hoy también son adversos. Bueno, adversos entre comillas, porque buena es la lluvia que está cayendo. No cabe duda que va a venir muy bien para los pantanos de la provincia, que algunos de ellos están al 65%, incluso el Quiebrajano estaría al 50%. Pero como anunciaba la Agencia Estatal de Meteorología, tenemos el cielo prácticamente cubierto durante la mañana. Están cayendo algunos chubascos y lluvias pertinaces, no demasiado fuertes, la verdad se dicha, pero la tónica va a mantenerse prácticamente todo el día. La única suerte principal es que a pesar de la lluvia, una lluvia que es típica también de la primavera, estamos notando que las temperaturas se siguen manteniendo suaves. Rozaremos una máxima que estaría en torno a los 18, 19 grados y la mínima tampoco bajaría de los 15, por lo tanto, típica primavera con lluvias en el mes de mayo y también con temperaturas suaves. Bueno, pues vamos ya a abordar nuestro tema de portada, que ya saben, pues es esos datos del censo para este año 2016 que contemplan bueno, pues ese descenso de población en el año 2015 que se viene produciendo de forma continuada en los últimos tiempos y que arrojan aproximadamente, y si no que me corrija ahora nuestro invitado, un descenso en la capital de aproximadamente 1.500 personas en esta década y aproximadamente unas 20.000 en la provincia. Antonio David Cámara, investigador y experto en sociología, en este caso en demografía, de la Universidad de Jaén. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenos días todavía. Buenos días, sí. Estamos todavía en ese límite. ¿Me equivoco mucho los datos o a grosso modo son esos? Sí, grosso modo son efectivamente lo que dice. Lo que pasa es que hay que puntualizar que los últimos datos que se han publicado no son datos censales. El INE tiene varias fuentes para pues calcular la población de los distintos ámbitos, y entonces pues los últimos datos se refieren a la encuesta continua de hogares de 2015 y incluso los datos del último censo de población y vivienda de España en 2011 no es un censo exhaustivo como el que se hacía anteriormente, sino que son encuestas, encuestas bastante bien hechas, con unos factores de ponderación, etcétera. Pero bueno, si tomamos la serie histórica, como tú bien dices, pues efectivamente durante la última década se viene observando que tanto la capital como la provincia vienen perdiendo población. No obstante, son realidades diferenciales, ¿eh? Ahora iremos hablando del tema, pero bueno, la provincia se está moviendo en 650.000 habitantes, 10.000 arriba, 10.000 abajo, desde 1970. Y Jaén capital, pues ahora hablaremos un poco en detalle de lo que son las tendencias, pero decir eso sí que no son cifras estrictamente comparables las que vienen del censo, sobre todo las que vienen de censo hasta 2001, que eran censos exhaustivos, con las cifras que se publican recientemente. Eso te iba a preguntar antes de entrar en detalles, porque siempre tenemos la conciencia o la noción de ese famoso censo del año 1, que se hacía siempre cuando el año terminaba en 1. Esa metodología, nos comentas, ¿ha cambiado o ya no se hace de manera, en fin, no tiene nada que ver evidentemente con los censos que se hacían antes? Eso tiende ya a pasar a la historia. Hay todavía discusión sobre si vamos a tener algún censo exhaustivo, como el que se hacían antes, tipo de visita casa por casa, exhaustivo, o la cosa va hacia lo que tienen los países estadísticamente más desarrollados, y España lo es. Tenemos un sistema de registro de población de los más avanzados de Europa y del mundo. Pues lo que se hace es hacer grandes encuestas, como se hizo para el censo, entre comillas, de 2011, y cruzar esas encuestas con los datos del padrón continuo. Como sabemos, es una fuente instantánea de registro de alta y baja en cada municipio. Entonces, realmente, yo creo que el censo, como lo entendíamos hasta 2001, eso tiene pocas posibilidades de seguir, y lo que sí vamos a tener son encuestas más o menos exhaustivas, pero muy representativas. Estamos hablando de muchos casos, de muchas encuestas. Luego otra fuente, por supuesto que tenemos, y eso está actualizado, es el tema del padrón continuo. El tema
el padrón continuo. Todas estas fuentes alternativas a los censos convencionales vienen precisamente dadas porque cada vez tenemos más necesidad, más interés, desde el punto de vista sociológico y demográfico, de tener datos actualizados al último instante, ¿vale? Entonces, esto provoca que 1.500 habitantes arriba, 1.500 habitantes abajo, puede ser cuestión de muchas cosas. Claro, esto es necesario, pero también al mismo tiempo es complicado. Hablemos ya de las tendencias, porque normalmente cuando hay movimientos de población suele haber un movimiento interno, es decir, a lo mejor dentro de la provincia hay algunos núcleos que son tractores de población y otros más hacia afuera, es decir, que bueno, pues la provincia en su conjunto pues puede enviar a habitantes o personas hacia afuera. Estamos viendo que está claramente, en el segundo caso se está viendo claramente, en el primero está sucediendo, no está sucediendo, porque hasta hace poco la capital sí que atraía a visitantes y sobre todo a habitantes de otros puntos de la provincia. ¿Eso ha dejado ya de ser una realidad? Sí y no. Lo que es la capital, hemos visto que en la década del 2000 pues, estuvo aumentando la población. A partir de cierto momento, pues hemos sufrido el descenso que tú dices, los últimos años, ¿no? la última década. Bueno, es un proceso que se viene dando en todas las áreas metropolitanas de España. En Jaén, estos procesos, como todos los procesos demográficos, los procesos, que ahora explicaré lo que puede estar pasando, se dan con un poquito de retraso en el tiempo y con menos intensidad que en las grandes ciudades de España. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando en Jaén? Lo que está pasando en Jaén se llama descentralización, ¿vale? O suburbanización. Gente que, por un motivo u otro, pues ven más atractivo, y además sí que podemos decir que son parejas que quieren tener hijos las que se van de las ciudades hacia los núcleos cercanos, pues por diversos motivos. Bien porque quieren un ambiente menos urbano, bien porque el suelo sigue estando más barato. No son las diferencias que se dan, por ejemplo, en Madrid y su corona metropolitana o en Barcelona y su corona metropolitana. Y las diferencias en el precio del suelo son mucho mayores, pero las hay también en Jaén. Y entonces, pues, este tipo de gente que decide formar una familia o tiene perspectiva de formar una familia, pues probablemente es la población, una parte, yo diría el grueso, de la que está perdiendo la capital. Pero la capital sigue siendo un núcleo de atracción. Un núcleo de atracción en cuanto que es un centro de trabajo, de concentración de servicios, concentración de actividades laborales, etcétera, etcétera. Y entonces, por una parte, la capital pierde ese perfil de población, pero por otra parte, pues también atrae a estudiantes, a gente con determinadas expectativas profesionales, etcétera, etcétera, que en sus pueblos pues realmente la estructura productiva pues no es capaz de retenerlo. Entonces la capital siempre va a atraer a ese tipo de gente. Antonio David, en ninguna provincia eminentemente rural como la de Jaén, porque ya hemos visto los procesos que se están viendo en la capital, ¿qué futuro le queda? Porque evidentemente estamos hablando de mucho envejecimiento, descenso de población. A pesar de que las nuevas tecnologías se están acercando mucho, pues las posibilidades de tener servicios relativamente parecidos a los que se tienen en una capital, ¿qué futuro le espera a la Jaén rural? Bueno, cuando hablamos de envejecimiento, esto hay que ponerlo en términos relativos. Si enmarcamos la provincia de Jaén en el conjunto español, Jaén no es una provincia excesivamente envejecida. Si comparamos las estructuras de edades, las partes superiores de la estructura de edades con las partes inferiores, sí que hay un contraste importante entre Jaén y su región urbana, pues las ciudades de entre 10 y 20.000 habitantes, y los pueblos más pequeños. Ahí sí se pueden dar diferencias en el índice de envejecimiento, pero incluso si cogemos la provincia de Jaén, quitando su capital y quitando los núcleos de más de 10.000 habitantes, y la comparamos con las provincias del interior de Castilla-León, por ejemplo, o Galicia, o Asturias, etcétera, etcétera, no somos una provincia excesivamente envejecida, ¿vale? No somos de las más jóvenes en términos de estructura de edad, pero vamos, no es un problema
el envejecimiento Acuciante ni todavía, ¿no? incluso la despoblación, esto hay que relativizarlo mucho. Si nos comparamos con Soria, todavía somos un paraíso, ¿no? Si nos comparamos con Soria, somos una potencia demográfica y muy vital, además. Entre otras cosas porque la estructura que tenemos de población va a garantizar una inercia de muchos nacimientos durante algún tiempo. Es decir, todavía Jaén pues se tienen... como consecuencia de que hay gente en edad de tener hijos, bastante, pues se tienen muchos más hijos. Soria, Valencia, toda esa cuenca que queda alrededor de Madrid, eso realmente Madrid es un embudo y allí sí que tienen problemas serios de despoblación. Todavía no estamos en esa fase. Ahora, lo que no se puede obviar es que la provincia de Jaén en su conjunto, con una vitalidad demográfica importante, porque se siguen teniendo bastantes niños, pues sí que es cierto que, por eso yo te digo que la cifra de 650.000 habitantes es una cifra histórica. Yo le digo a mis alumnos, siempre digo, no os preocupéis porque siempre tenemos 650.000 habitantes, 10.000 arriba, 10.000 abajo. Y eso es que seguimos padeciendo la sangría emigratoria que secularmente ha padecido la provincia. Con un agravante, que realmente el perfil sociológico de la gente que emigra tiende a cambiar. La provincia es incapaz de retener precisamente a los perfiles de formación más cualificados. Y eso es un desastre. No solo ya en términos demográficos, cuantitativos, sino en términos de capital humano. Es decir, que mientras en los 50 emigraba la gente del campo para Sí. ir a trabajar a las zonas industriales... Ahora emigra todo el mundo. Está emigrando todo el mundo, pero especialmente los jóvenes más capacitados y más formados, ¿no? Pues sí, sí, porque no se trata de que uno sea de Beas de Segura, saque una ingeniería y tenga que trasladarse a Jaén o tenga que trasladarse a Linares. Es que realmente ni Jaén, ni Linares, ni ninguna de nuestras ciudades tiene la estructura productiva como para retener a ese tipo de gente. Eso es un poco la tragedia, entre comillas, de la provincia. Realmente ha aumentado terriblemente, exponencialmente, el porcentaje de titulados universitarios, también en los pueblos, etcétera, etcétera, pero luego los pueblos, ni siquiera las ciudades, tienen la capacidad de darles trabajo a este tipo de gente. Eso está claro. Habría que ver dos procesos paralelos y que quizá uno agudiza al otro, que es la apertura del mercado en toda la Unión Europea, que hace que quizá, bueno, pues sea más interesante para la gente hoy en día, es decir, gente que hace 10, 15 años no se planteaba la posibilidad de irse fuera, a día de hoy lo tienen más fácil, más sencillo y puede encontrar incluso más recompensa a su formación, y al mismo tiempo quizás la falta de oportunidades que está haciendo que la gente que todavía tenga dudas esté viéndose empujada, por así decirlo, ¿no? Es que no es lo mismo plantearse una emigración para mejorar la cualificación de uno o de una. A ver, esto es buenísimo, salir fuera y ver qué está pasando y estar transitoriamente trabajando en otros países de la Unión Europea, esto es enriquecedor. La cuestión es que lo que está pasando en Jaén y lo que está pasando en España no es eso. Entonces, claro, el problema es que la inversión que hace la provincia, el problema se reproduce en distintos niveles, pero la inversión que hace la provincia en formar a nuestra gente, la Universidad de Jaén, por ejemplo, y la inversión que hace España en formar a nuestra gente es enorme, y luego lo que hacemos es exportar a esa gente para que en pleno ciclo de vida productivo rindan, coticen, produzcan en otros países, ¿vale? Es decir, que si hacemos una encuesta de las perspectivas de retorno que tiene esa gente, muy poquito se plantean retornar a España, no porque no quieran, sino porque realmente no hay trabajo de ese tipo, ¿vale? Y esto es un drama en términos de la balanza de pago, que realmente es lo que cuenta en la economía. O sea, no es decir, la economía no es un balance entre lo que entra y lo que sale, a día de hoy contablemente, sino que hay que tener en cuenta este tema, ¿no? Es decir, bueno, invertimos para luego recoger, pero no es el caso, ¿no? En este sentido, hay mucha gente que está saliendo. Hasta hace poco tiempo había mucha gente también que llegaba a la provincia de Jaén. Ese fenómeno parece que está un poco más estancado, paralizado, ¿no? Porque la llegada de extranjeros ya no está en los mismos niveles que estaba en el año 2005-2006. No, de hecho,
parte de las pérdidas demográficas que se están produciendo tanto en la provincia como en la capital, pues los extranjeros vienen a las ciudades, fundamentalmente, los que vienen a quedarse. No hablamos de los temporeros que vienen a la aceituna, sino que los extranjeros, Jaén, su tasa inmigratoria de extranjeros era muy bajita, como provincia, incluso como ciudad, pero claro, evidentemente lo que se está dando ahora es una migración de retorno que está afectando al país en el conjunto. Llevamos 3 o 4 años perdiendo población y el motivo fundamental es los que salen, que son españoles, digamos, nacidos aquí, que acabamos de hablar de ellos, este perfil cualificado, etcétera, etcétera, pero sobre todo también emigrantes que han venido de Latinoamérica, sobre todo, o de Rumanía, etcétera, etcétera, que ante la falta de expectativas, pues están retornando a sus países. Y la ciudad de Jaén, pues también, y la provincia, pues también está viviendo eso, ¿no? Es un proceso que se está dando a nivel global en España, y la provincia de Jaén, pues, insisto, también con menos intensidad, puesto que tampoco éramos un foco inmigratorio potente en el contexto español. ¿Qué soluciones, entre comillas, se le puede dar a este fenómeno para que la provincia de Jaén, bueno, pues ni esté en ese rango de los, bueno, el rango de los 40, 42 años, que no está demasiado mal, para que no llegue al rango de los 50 y para que, bueno, pues para que esos 650.000, que estamos siempre 10.000 arriba, 10.000 abajo, como tú bien dices, no se acaben perdiendo? Pues a lo mejor voy a decir un pecado, pero lo que deberíamos de hacer es intentar reconvertir un poco y diversificar la estructura productiva de la provincia. Bueno, eso lo lleva diciendo mucha gente. Sí, pero cuando digo a lo mejor digo un pecado, es que realmente parece que la comercialización del aceite de oliva y el aceite de oliva, etcétera, etcétera, y el olivo nos va a sacar de todos los problemas. Y esto no es así. Esto no es así. Entonces, yo creo que lo que realmente hay que plantearse es una reconversión progresiva y diversificación del tejido productivo de la provincia. Otra no hay, otra no hay. Es decir, las medidas de redistribución o de retención de la gente en el territorio, todo esto está bien. Es decir, ir equipando a los pueblos, ir mejorando la infraestructura para que los pueblos estén mejor comunicados, todo esto está bien, pero esto no impide que la gente salga. Esa es la verdad. Es decir, que o apostamos por otro modelo productivo o realmente no. Y lo que estamos haciendo, desde mi punto de vista, es profundizar en el tema del monocultivo. Sí, hay que promocionar la venta, la comercialización, la investigación, la vaca no da más leche. Puede llegar a un punto en que la vaca no da más leche, incluso puede llegar a un punto en que las tornas ese giro, porque ahora mismo nos va bien con el tema del olivar, pero a lo mejor llega un momento en que otra gente competencia. Sí, efectivamente. Entonces, diversificar la estructura productiva de la provincia, pero sí o sí. ¿Prosperidad o la nada? Podemos decirlo así, ¿no? O damos prosperidad. Sí, hombre, yo no soy nunca partidario de los discursos apocalípticos, sí. Pero evidentemente, claro, si hacemos un balance entre la gente que muere, la gente que nace, etcétera, etcétera, y vemos que todos esos balances positivos del movimiento natural de la población se los está comiendo la emigración, pues tampoco diría la nada, tampoco diría pero debe ser un proceso gradual en el que seamos capaces de retener a nuestro capital humano. Antonio David Cámara, un placer que estuvieras hoy con nosotros. Un placer para mí, gracias por invitarme. Bueno, pues ya saben, ya conocen esos datos y además de forma un poquito más exhaustiva y mejor explicados, que es como nos gusta ofrecerlos aquí. Bueno, pues vamos a seguir nosotros con más asuntos, pero en este caso vamos a coger un poquito de aire, así que hacemos una pequeña pausa para la publicidad. Y en nada, en unos minutitos estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Hasta ahora.